Bueno, ya sabemos qué son las promesas. Ahora vamos a ver un uso específico de las promesas en algo llamado fetch. Pero tengamos un par de ideas en mente. Una, de que una buena práctica es mejor tener un código que sea más corto y legible. Entre otras prácticas, que nuestro código sea autodescriptivo y demás. Pero siempre es mejor utilizar código que sea más corto, más legible, más fácil para leer y mantener. Por ejemplo, acá yo tengo dos fragmentos de código, ahorita no interesa tanto de qué son, pero uno es más grande que el otro, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te digo que ambos están haciendo lo mismo? Que paso utilizando diferentes herramientas, pero ambos están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué preferiríamos? ¿Tener un código un poco más grande o algo más pequeño? Aunque eso ya depende mucho del contexto en el que estemos, probablemente nosotros prefiramos tener un código más corto. Es mucho más fácil de leer y mucho más fácil de mantener. Entonces, ahora con esas dos ideas en mente recordamos el ejemplo anterior que hicimos en promesas. Nosotros creamos toda una función que nos permitía buscar un producto por su ID utilizando XML HTTP request. Entonces, nosotros utilizábamos ese objeto justamente para hacer una petición a una API, que en este caso utilizamos Mocapi. Y bueno, ¿qué sucede con este código? De que puede ser, bueno, un poco, puede ser muy grande para hacer simplemente una petición. Funciona, sí, pero puede ser muy grande, nos podemos complicar mucho al manejar esto, o al mantenerlo o al cambiarlo. Entonces, para eso tenemos fetch. Fetch es un método global que se encuentra en JavaScript, ¿sí? Y básicamente lo que hace es iniciar un proceso de consulta hacia la red, hacia una URL, pero me va a funcionar en base a promesas. Lo que hace fetch es hacer una petición donde yo le puedo pasar, bueno, como en este caso solamente le estoy pasando la URL, pero para recibir más le puedo pasar como parámetros headers, credenciales, lo que necesite. Pero va a funcionar con promesas, me va a devolver una promesa, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo de que estoy haciendo una petición a mi URL, ¿sí? Y voy a obtener la respuesta. La respuesta de por sí no va a contener bueno, así a simple vista va a ser un objeto que no va a contener la información que yo estoy requiriendo, pero sí va a contener información acerca de la petición, como el estatus, para saber si yo he tenido éxito al hacer esta petición. Y en el caso de tener éxito, yo puedo ejecutar un método llamado JSON que sí se va a encargar de darme mediante otra promesa mi data. ¿Para qué? Para que yo la pueda utilizar. Y como utiliza una promesa tras otra, en este caso fetch me devuelve una promesa, JSON me devuelve otra promesa, yo voy a poder capturar todos los errores que pueda tener en estas dos promesas con un catch. Y si se dan cuenta, es mucho más corto y mucho más fácil de utilizar. Para ver el cambio de utilizar todo esto y de pasar de fetch, vamos a, bueno, no específicamente cambiar esto, pero si vamos a utilizar un ejemplo utilizando fetch, ¿sí? En este caso yo ya tengo acá mi HTML utilizando un archivo que se llama fetch como script, que lo tengo por acá, que está vacío, y bueno, voy a utilizar Mocapi. Acá vamos a crear, vamos a crear una variable que se llame URL. Mi URL, ¿sí? Y esto va a contener, bueno, la ruta, la URL hacia Mocapi. Si recordemos, de que Mocapi lo que me da es una ruta y algunos recursos. Y acá yo puedo concatenar cliente, productos, equipos, pedidos para hacer diferentes peticiones. Y me da diferentes métodos para yo poder acceder. Vamos a hacer un método get en este ejemplo, ¿sí? En este caso a cliente. El cliente tiene muy poquitos datos y vamos a pedir la información de los clientes. Entonces acá yo voy a concatenar cliente, ¿sí? Y hagamos una petición. Entonces vamos a coger acá fetch. Fetch como mínimo necesita el parámetro de la URL, ¿sí? Justamente donde va a hacer la petición.
Aquí yo le voy a pasar mi URL, ¿sí? Este parámetro. Vamos a agrandar un poquito esto. Ya. Y en caso tenga éxito, yo voy a obtener una respuesta. Y veamos qué sucede con esa respuesta. Primero vamos solamente a imprimirlo. Y ya. Y por acá abajito le pondremos el catch. Aquí tengo un error. En caso tenga un error, imprimimos el error mediante el catch. Correcto. Entonces veamos, vayamos a ver qué sucede. Voy a hacer, bueno, ya tengo esto guardado y debería tenerlo acá. Miren, ya tenemos nuestra respuesta ya lista. Tenemos información, bueno, como los headers, pero ¿qué información ahorita nos interesa? Bueno, el status, el status de acá. Sí, que me da en formato de texto y en formato de código un código numérico. Recordemos de que hay un código numérico, dependiendo del número me indica si es que he tenido éxito o si ha habido algún error y qué tipo de error, o qué tipo de, bueno, en este caso qué tipo de éxito, ¿no? Qué tipo de resultado satisfactorio he tenido. Ya, pero necesito obtener mis datos, ¿no? Porque acá yo no veo ninguna propiedad que me esté dando mis datos. Para eso, de nuevo, como posición positiva, tengo que utilizar JSON, ¿sí? Y aplicar la respuesta. Entonces, voy a retornar respuesta.json, ¿sí? Que me devuelve otra promesa, ¿sí? Acá me devuelve otra promesita. Y yo ya puedo utilizar, vamos acá a concatenar, poner acá el punto den. Aquí ya tendré mis datos. Y vamos a mostrar los datos que estamos obteniendo. Vamos a poner, a ver si lo podemos mostrar así. Y ya está. Y genial, ya estamos obteniendo nuestros datos. Acá ya obtengo la respuesta como tenía antes, pero estoy imprimiendo mis datos. ¿Y qué datos son estos? Los mismos que yo tengo en Mocapi. ¿Sí? Ya estoy obteniendo los datos del API. Y si se dan cuenta, de una manera mucho más visible y una manera más corta a la que tenía con todo esto. Y si yo quiero crear un nuevo cliente, por ejemplo, ya en ese caso tendría que hacer una petición de tipo post, por ejemplo, y tendría que darle al cliente. Vamos a verlo. Para crear la petición post, vamos a crear un objeto cliente que en este caso tenga, bueno, tenía el ID y tenía el nombre, ¿no? Entonces aquí le voy a dar las propiedades, aquí ID, que sea 20 por ejemplo, y el nombre, ¿ya? Y voy a utilizar fetch de nuevo. Fetch igual para hacer la petición post, primero van a estar una URL, en este caso le voy a pasar lo mismo, la misma URL que tengo acá, porque quiero crear un cliente, ¿sí? Y le voy a dar unos headers. Los headers va a ser un objetito y tengo que respetar sus propiedades tal cual. ¿Y qué van a hacer estos headers? Van a ser unos parámetros acerca de esa transacción, de esa operación que voy a hacer. Incluso podemos verlo, a ver por acá, header. Yo puedo indicar, bueno, qué tipo de petición voy a hacer, qué tipo de transacción. Acá no me indica mucho, vamos a ver otra página. Creo que está más sencillo por acá. Aquí está, sí, y yo puedo indicar, bueno, acerca de qué es mi petición.
Por ejemplo, acá nuestra application, aquí está. Por ejemplo, para indicar qué contenido voy a pasar, si voy a pasar un formulario, si voy a pasar capaz un objeto JSON, si voy a pasar texto plano, ¿sí? Pero que me va a indicar básicamente, van a ser las cabeceras indicando de qué va a ser mi transacción, esa operación HTTP que voy a realizar. Entonces regresamos acá, ya sabiendo eso, vamos a indicar en este objeto headers que vamos a indicarle. Acá voy a indicarle de que va a ser un objeto, bueno, con una propiedad que es content type, y eso tengo que respetarlo tal cual, no puedo poner en minúsculas, tengo que ponerlo tal cual. Y le voy a indicar que acá va a ser, voy a mandar un JSON, ¿sí? Pero me estoy olvidando que tengo que indicar qué tipo de operación. A ver, voy a cortar esto por un segundo. Voy a darle otro objeto, method, tengo que indicar el método por el cual voy a realizar mi operación. Method post, ¿por qué? Porque lo que quiero es hacer un post, crear un nuevo cliente. Y acá le vamos a dar ya los headers. Ahora sí, voy a ponerlo acá abajo para que sea un poco más legible. El primer parámetro le voy a dar, el segundo todo el objeto con el método y con los headers. Y también tengo que incluir el cliente, el body de esa petición. Entonces acá dentro voy a crear una propiedad que sea body, voy a ponerlo así para que sea legible, body, y le voy a pasar el cliente, pero este cliente lo voy a convertir a texto. Entonces voy a utilizar json.stringify para convertirlo a texto. Le voy a pasar de valor cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué le he pasado? Primero le he leído toda la información de mi petición, incluyendo qué método voy a utilizar, en este caso post. Anteriormente utilicé get, pero como es una petición get, como que se sobreentiende. Y aquí en los headers, la información acerca de mi petición, ¿sí? Las cabeceras, indicando que voy a pasar un JSON. Y acá en el body, ya mi cliente convertido a texto. Entonces, teniendo eso, ya podría poner el punto de, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, así, de esta manera. Punto de. Y acá recordemos que voy a obtener mi respuesta. Y después de esa respuesta, vamos a verificar ya es la respuesta y su estatus. Y después vamos a retornar respuesta.json para obtener la data. Igual vamos a verificar todo. Y acá ya tenemos nuestros datos, nuestra data. Y ya podríamos ver en el navegador. Datos. Y está. Mucho más corto, mucho más legible. Incluso para hacer un método post. Vamos a verlo. Y al parecer tenemos un pequeño error. Veamos. Uy, acá creo que me he equivocado. No es context, es content type. Content type. Y genial, ¿sí? Bueno, hemos tenido, a ver, veamos. Acá tengo el estado de respuesta. En este caso me está dando 201. Veamos que es el 201. Created. Entonces ha creado un nuevo recurso. Veamos. Y acá ya me da la respuesta de lo que he creado. ¿Sí? En este caso, bueno, me ha generado el ID de forma automática. Pero, y me ha creado dos veces. Creo que he hecho la petición dos veces por esta actualización. Y ya en Mocapi debería tener... Uy, aquí tengo como 3. Bueno, las pruebas que estaba haciendo. Y en este caso ya tengo mi cliente, mi petición post hecha. ¿Sí?
y ya estoy creando un nuevo cliente en el recurso clientes. Entonces, fetch me está sirviendo sobre todo para reducir todo el código que hice anteriormente con XHR, con XML HTTP request, y me está permitiendo hacer operaciones con promesas de forma mucho más legible, con un control de errores. Sí, aunque bueno que no le puse el catch. Vamos a agregárselo. Damos el error y lo podríamos mostrar en pantalla. Genial. Y con eso ya estaría completo. Bueno, acá ya me debe crear varios usuarios. Genial. Volviendo, en resumen, Fetch me va a permitir hacer operaciones mucho más sencillas y de forma más corta y por lo tanto más legible, y utilizarlas en JavaScript. Eso en resumen, sí. Y justamente por eso mantenemos esta buena práctica, que es tener un código que es más corto y legible, pero que hace lo mismo que XHR. Eso, como conclusión. En la descripción voy a dejar una pequeña hojita, ¿sí? Justamente donde resume mucho lo que es Fetch, los métodos que utiliza, porque no solamente utilizamos get y post, podemos utilizar put, delete. Y espero que con eso adicional les sea muy útil para empezar a utilizar Fetch en sus aplicaciones. Y con eso sería todo. Ya nos vemos en el siguiente video.